Muy buenas noches, jóvenes caficultores. Qué gusto poder saludarlos, ¿verdad? En esta jornada de las 6 de la tarde. Pues seguimos siempre con el curso integral. Hoy vamos a la clase número 30. Así que hoy tenemos el privilegio de poder contar con un invitado especial de parte de Nestlé. Y lo vamos a presentar en un momento, ¿verdad? Siempre recordándole las instrucciones o las indicaciones claves del curso. Conéctese a una buena red Wi-Fi, haga sus anotaciones. Es importante que tenga por ahí una libreta a la mano para que haga sus anotaciones. Llene su asistencia, eso es prioritario para que usted tenga su certificado. En Zoom vamos a estarle compartiendo, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Ese link para que usted pueda llenar esa asistencia. Ya sabe, entra al link, llena el formulario y nosotros recibimos ese formulario en una base de datos donde nos hace constar que usted vio la clase. Para los que están viendo la transmisión a través de Facebook Live o a través de YouTube o también de Telegram, recuerden que el link de asistencia está en la descripción del video. Entonces, en el caso de YouTube, se van abajito del video donde está en vivo, ¿verdad? Y ahí pueden tocar y van a entrar al formulario. Lo mismo en Facebook, lo van a encontrar en la parte de arriba. Entonces, para que puedan llenar esa asistencia, hoy tenemos la clase número 30, ya estamos a 2 semanitas para terminar este curso integral de 45 días de clase, ¿verdad? Iniciamos apenas el 7 de octubre y vamos a finalizar el 6 de diciembre. Así que el día de hoy tenemos una clase complementaria al módulo de Mi Café, ¿verdad? La clase es métodos de filtrado. eh, También podemos llamarla como métodos de infusión por goteo y por inmersión. Y yo quiero dar lectura a nuestro invitado del día de hoy, a Ejérico Segura, ¿verdad? Él es una persona que tiene mucha experiencia en este tema. Él es barista regional de Nestlé Professional, productor de café en Costa Rica, 15 años de experiencia en el sector, 2 años y medio en Nestlé, grado académico en comercio internacional, MBA Marketing Internacional, maestría en innovación empresarial y máster en neuromarketing y gerencia. Este último está en curso todavía. Así que, bueno, bienvenido, Ejérico. Gracias por acompañarnos, jóvenes caficultores, ¿verdad? Y lo dejo con sus alumnos. Hola chicos y chicas, un gusto conocerlos, aunque sea a través de la pantalla. La verdad para mí es un honor que me hayan invitado a formar parte de esta capacitación o de estos módulos integrales. Como decía Julio, tengo 15 años de experiencia directa en el café, pero indirecta desde que nací. Mi abuelo era productor de café, entonces siempre estuve vinculado al tema y crecí trabajando y viendo temas de finca, entonces es un tema para mí muy pasional. Para nosotros es un gusto como profesionales del café compartir con ustedes y ojalá la clase o la información que se les va a compartir sea de utilidad. Lo que vamos a ver hoy es una presentación sobre métodos de infusión por goteo y por inmersión. Los métodos de infusión, como dice la definición, es una bebida obtenida del café al verterle o introducirle agua caliente sin que ésta llegue a su punto de ebullición. Para muchos es la mejor forma de obtener una taza completa, pues se regulan todas las partes involucradas. Es sencilla y fácil de preparar en casa. Cuando yo comencé en el mundo del café, comencé trabajando métodos de extracción por goteo o filtrados porque era lo más cómodo. Mientras una máquina de espresso vale 6.000, $7.000, los métodos de extracción se pueden comprar varios con una inversión relativamente módica y siempre te da un espacio para poder conversar sobre café. ¿Por qué? Porque los tiempos de extracción normalmente son hasta 5 minutos, entonces se puede tener una mejor conversación, la gente consulta más, uno puede demostrar un poco más de conocimiento y generar un poco más de apego con el consumidor final. Hay varias categorías de métodos de filtrado. Está la filtración por goteo. El más famoso de ellos, que es el que la mayoría tenemos en la casa, es el Coffee Maker. También está el Chemex, el Calita, el U60, la Bandola, que fue inventada en Costa Rica, rediseñando un método de extracción como el Chemex. Están los filtrados por presión, que en este caso tenemos la Moka, que la ven ahí. Para mí entre esa y la prensa francesa, son mis favoritos. Tenemos la máquina de espresso, que es un filtrado por presión, y tenemos el sifón oriental, algunos lo llaman sifón japonés. También tenemos la extracción por inundación o por inmersión, del cual el más famoso es la prensa francesa.
Vamos a trabajar 5 puntos críticos de control en todo lo que tiene que ver con los métodos, en cualquiera. Entonces, estos 5 puntos se van a repetir en cada uno de los métodos y al final los vamos a ver aplicados en cada método. Número uno, el café. Exploremos diferentes orígenes. No todos los cafés nos van a dar las mismas notas de sabor, pero es importante para nosotros tener o construir una paleta de sabor bastante amplia. Entonces exploremos diferentes procesos, exploremos, perdón, diferentes orígenes, a pesar de que no los conozcamos tan bien y trabajemos diferentes cafés. Número dos, la temperatura del agua. Súper importante. Número tres, el grado de molienda. Número cuatro, la relación café versus agua. Y número cinco, la dosificación, que tiene que ver con la aplicación del agua sobre el café. Acá pueden ver moliendas sugeridas para cada uno de los métodos de extracción y con eso ustedes pueden darse una idea o una guía de trabajo. Vamos a hablar sobre el café, que era el punto número uno. El café tiene 4 enemigos súper importantes que son los que más tenemos que atacar. El número uno es el oxígeno. La oxigenación permite o causa más bien pérdida de aromas y aceites esenciales e influye en la oxidación del grano. El oxígeno es necesario para nosotros para vivir, para poder respirar y demás, pero en el café causa el que se añeje o se envejezca. Entonces, las bolsas que nosotros compramos, usualmente Specialty Coffee, ya vienen preparadas para poder mantener el café adentro. Si ustedes recuerdan, las bolsas traen una válvula que es una válvula unidireccional que lo que hace es liberar el CO2 que arroja el café después de tostado, pero no permite que el oxígeno entre. Además, muchas de ellas ya vienen con una prensita para que uno le dé vuelta o haga un doblez a la parte superior de la bolsa y lo pueda prensar. Es súper importante el tema del oxígeno. El café, si se oxida, se envejece y pierde sus propiedades de sabor. Lo normal es que un café molido pierda sus propiedades a los 8 días de abierta la bolsa. Entonces, cuando compren café molido, estén seguros de que lo van a consumir en el tiempo en el que en esos 8 días van a tener el mejor sabor aún, porque el café al molerse queda completamente expuesto. Después, el café en grano tiene una vida útil de entre 30 y 35 días. La razón es lógica. El grano protege los sabores esenciales del café que están en la parte interna. Al no haberse molido o quebrado o expuesto, el grano queda cubierto, queda protegido por las paredes del mismo grano. Ese tiene una vida útil de 30 a 35 días. Por eso es que también nosotros como baristas tendemos a decirle a la gente que lo mejor es que muela el café que se va a tomar al día para poder conservar sus propiedades aromáticas y de sabor. El segundo punto importante son los olores. El café absorbe olores. Entonces, donde sea que nosotros lo pongamos, va a absorber los olores que tiene más cercanos. Entonces, tenemos que evitar que esté cerca de olores como a detergentes, 1000 por 1000. Tenemos que evitar que esté cerca de olores como los consomés en las alacenas, como los sazonadores, como especias que estén cercanas, la canela, los clavos de olor y demás, porque el café va a absorber esos olores. El tercer enemigo importante del café es la humedad. El café tiene una propiedad que se llama higroscópica y es que tiende a absorber humedad. Entonces no lo pongamos en lugares húmedos. Es un error bastante común cuando me preguntan, cuando doy charlas sobre esto, que si pueden guardar el café en el refrigerador. No hay nada más húmedo que el refrigerador y más lleno de olores que el refrigerador, entonces es importante que esa práctica no se haga. Y la cuarta característica o cuarto enemigo es que el café es fotosensible. Eso quiere decir que la luz lo degrada. Es algo que se ha trabajado también. El café normalmente después de cosecha se reposa en lugares oscuros y eso permite que el café no se degrade. Entonces, si vemos en la foto, tenemos un envase de vidrio con un muelecito que es como un empaque. El vidrio es ideal para almacenar café, ojalá vidrio oscuro, precisamente por el tema de la fotosensibilidad, pero hay que mejor trabajar vidrio como opción número uno y como opción número dos acero inoxidable. Si usamos recipientes de aluminio, el café va a absorber ese sabor a aluminio y va a terminar sabiendo mal, entonces hay que evitar el aluminio.
Entonces, también para conocer nuestro café, para nosotros es necesario entender los procesos de beneficiado. En esto vamos a hacer un pequeño repaso, porque para mí es importante que se conozca que el proceso del café también va a definir qué tipo de método de extracción vamos a usar. Entonces, existen cuatro procesos de beneficiado que son los más comunes: lavado o semilavado, el miel, el natural y los anaeróbicos, que últimamente se están poniendo mucho de moda en el mundo del café. El proceso lavado o semilavado, existen dos formas de hacerlo. Este que están viendo en este momento es el modelo, por decirlo algo así, moderno, que es el lavado mecánico. Utiliza una desmucilaginadora, que es la palabra, decía en el otro grupo, más difícil casi que en café. Eh, si lo ven, el de la izquierda está sin usar y el de la derecha ya está usado. Todo lo que ven ahí es como el agua que lavó la miel, y a la derecha ven un tubo blanco que en el balde sale el café lavado. Cuando se hace un proceso de lavado mecánico, usualmente el café queda semi-lavado, o sea, queda un porcentaje muy bajo de mucílago en el grano, pero siempre tiene mucílago. La otra opción es la pila de fermentación, que es el método antiguo. Imaginémonos una piscina o una pileta llena de agua donde se tiraba el café a reposar, y por proceso de separación y de remojado, el café iba desprendiendo la miel y se iba quedando limpio. Esos modelos eran muy contaminantes, usualmente no teníamos plantas de tratamiento o forma de tratar estas aguas, y también el desperdicio de agua era mucho, entonces por eso es que se adoptó el proceso mecánico. Después está el proceso miel. ¿En qué consiste? Consiste en chancar el café o quitarle la cáscara o la pulpa, como lo ven ahí, y dejar expuesta la semilla con ese barniz o esa miel, que es el mucílago, que se pone a secar de esa manera. Entonces el grano absorbe esas mieles y el café tiende a tener notas más dulces. Esto se seca usualmente en camas africanas, porque antes, bueno, el café lavado tendía a secarse mucho en patios de secado, que eran superficies de cemento bastante grandes, donde las personas iban rayando el café o pasando una paleta de madera para ir dándole movimiento al café. Sin embargo, y el café es un producto alimenticio, entonces no lo vamos a tomar. Se empezaron a tomar previsiones sobre el tema del contacto con el suelo, cosas que podían haber ahí, animalitos que podían haber pasado, personas que pasaban caminando con sus zapatos sucios y demás. Entonces se empezó a trabajar sobre estructuras que estuvieran no directamente en el suelo, sino que estuvieran en el aire, por así decirlo. Y también con eso se aminora el impacto del cemento caliente, porque termina siendo como un sartén, y también de mejorar la circulación de aire, porque el sedazo tiene huecos y por ahí pasa el aire y seca más rápido. La gente que tiene un poco más de recursos o tiene un café muchísimo más posicionado, también trabaja en invernaderos para tener un control de secado con una temperatura ambiente controlada. Y el tercer proceso que vamos a ver, o que se ve comúnmente, son los naturales, que es el proceso para mí más caro de los procesos de beneficiado, porque a pesar de que no se chanca el café o no se le quita la cáscara, sí hay que estar en constante movimiento de la fruta para que no haya fermento de fruta. Ustedes han visto lo que es que una fruta madura se pudra a la par de otras y empieza a pudrir a las demás por la liberación de gases. Igual puede pasar acá. Las notas de sabor siempre son más afrutadas o más avinadas, porque también, aparte del mucílago, se degrada la cáscara, y al ir madurando, eso se va impregnando en el sabor del grano. Estos dos métodos, el honey y el natural, y también después los anaeróbicos, vinieron a llenar un mercado en Asia muy importante, que son tomadores de té. Entonces no les gusta el sabor a café muy presente o muy predominante, ese amargo no es tan gustoso, sino que les gustan más los sabores florales, afrutados, con menor intensidad, mucho más delicados. Entonces estos dos procesos de beneficiado encontraron mucho nicho de mercado en Asia, en donde hemos estado, al menos en Costa Rica, exportando desde hace 25 años. Ahora, todo eso, ¿cómo se evalúa? Se evalúa con esta hoja, que también la vieron con Jeremy en el curso que llevaron de catación. La hoja esta es la calificación que hace SCA. Es súper importante entender las fases de esa evaluación.
teniendo la fragancia como la evaluación número uno, que es el café recién molido puesto en la tacita. Esa es una evaluación de intensidad. Después de eso se evalúa el aroma, se le agrega agua, se espera de 3 minutos a 5 minutos y se quiebra la taza para poder evaluar a través de esos aromas. El 80% de los sabores son aromáticos. Por eso cuando estamos engripados la comida no nos sabe porque no la podemos oler. Hay muchos de los aromas, de los sabores que el cerebro los interpreta hasta que los huele o solamente oliendo. Este, y termina de hacer como una idea redonda ya cuando se prueban. Entonces, las demás evaluaciones tienen que ver una vez que se evalúa el sabor de la taza. Hablamos de sabor residual, hablamos de acidez, hablamos de cuerpo, más las otras dos evaluaciones por balance y uniformidad, que eso es lo que da la nota del perfil de taza del café. Normalmente se lo hacen catadores certificados porque ellos son los que tienen el entrenamiento para poder definir una nota y se hace una calibración para ver quiénes están dentro de los rangos de evaluación formales. Esa calificación define esta pirámide. Y esta pirámide lo que nos dice es que hablando de puntuaciones, los cafés que están por debajo de 80 puntos son cafés que se negocian en la bolsa de Nueva York o bien en la bolsa de Londres, si son robustas, y que se trabajan como un café de consumo o lo que se llama mainstream. Si el café está entre notas de 80 a 90, es lo que se llama specialty coffee, pero dentro de ese specialty coffee existen subdivisiones. Entonces, de 80 a 85 normalmente se considera un specialty. De 85 para arriba se considera un boutique. Y sobre 90, que es lo que en competiciones como Taza a la Excelencia se le llama premio presidente, se le llama champán. En precios podríamos estar hablando de que un café mainstream ahorita, dependiendo del premio, bueno, bolsa hoy cerró a la alza como en 2.80, dependiendo del premio de cada país, puede estar costando ahorita unos 320, $340. Un specialty anda como entre $450 y $600 el quintal. Un boutique anda como entre $600 y $800 el quintal. Y un champán, el productor es el que pone el precio. Porque es un café tan premium y con tan buen sabor que yo defino cuánto me van a pagar, o bien se van a subasta internacional en donde varios competidores pujan para irle aumentando el precio e ir aumentando el atractivo de sabor. Otro tema súper importante es esto, que lo adicioné para esta presentación, es el tema de los tiempos de contacto del café según la altitud, perdón, del agua con el café, que lo vamos a ver más adelante, según la altura del café. Entonces, como le decía a los chicos anteriormente, yo lo que les estoy mostrando hoy es un modelo de trabajo para que ustedes puedan tener una evaluación consistente de los cafés que les lleguen y poder entender la dinámica del café sin hacer variaciones en la receta, porque cualquier variación que usted haga en la receta va a generar un sabor distinto en la taza final. Y no es justo para nosotros los productores que vos me evalúes haciendo cambios o siendo inconsistente con una receta, porque eso va o beneficiarme o me va más bien echar para abajo. Entonces, estos tiempos de contacto los pueden anotar, igual va a quedar en la presentación grabada. Más o menos en cafés de 600 a 1200 metros, nosotros podemos estar teniendo tiempos de contacto de entre 2 minutos 30 a 3 minutos. En cafés de 1200 metros a 1500 metros, podemos estar teniendo tiempos de contacto de entre 3 minutos 30 a 4 minutos. En cafés de 1500 metros a 1800, hacer cafés más duros y más densos, podemos tener tiempos de contacto de 4 minutos a 4 minutos 30. Y cafés sobre 1800 metros, podemos tener de 4 minutos 30 a 5 minutos. Esto es súper importante, porque cada café se va a comportar diferente de acuerdo a la altitud en donde él se maduró y está cultivado. Eso va a hacer que el grano sea, como lo ven en la pirámide de abajo, con cierto tipo de sabores más blandos, más terrosos, con otros con menor acidez, con un poquito más de dulzor, y otros que entre más alto van generando sabores un poco más complejos y un poco más compuestos, como lo pueden ver ahí, cítricos, vainillas, chocolates, nueces, frutales, especiados, florales.
Eso depende mucho del café y del proceso que ustedes elijan. Entonces, el punto número uno, que fue lo que acabamos de ver, café. Conocer nuestro café es sumamente importante para saber qué decisiones vamos a tomar en adelante. Como punto número dos, estamos hablando de la temperatura del agua. La temperatura del agua es súper básica, es súper importante, perdón. Debe de estar entre 92 y 96 grados. ¿Por qué? Porque a esas temperaturas permite liberar materiales aromáticos más rápidamente, permite una correcta extracción entre los de otros sólidos solubles importantes. El punto de ebullición del agua es a 100 grados y extrae sabores poco agradables. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si tenemos una cafetera eléctrica donde no podemos controlar el tiempo porque no lo podemos setear, dejamos que ella dispare y en 30 segundos ya el agua va a bajar a 96 grados. Entonces ya podemos empezar a realizar nuestra extracción. La temperatura ideal para consumir café negro o café americano o café infusionado es de 80 a 85 grados. Quiere decir que mientras nosotros estamos haciendo la extracción, al cliente final le va a llegar en esa temperatura. Es diferente para una taza blanca. ¿Por qué? Porque las grasas de la leche tienen más capacidad de absorción calórica. Eso quiere decir que no sé si les ha pasado, pero puede que les haya pasado cuando se toman una taza, un capuchino, un latte, normalmente pueden tomar de las microburbujas de la espuma que queda arriba y está fría. Pero cuando llegan a la parte líquida creen que están a la misma temperatura y se queman. Eso es muy normal, pero hay que tener mucho cuidado porque el café no es solamente un tema de consumo, ahora se convierte en una experiencia y nosotros no podemos quemar a la gente y no podemos quemarnos la lengua porque es nuestro instrumento de trabajo para evaluar el café. Otro tema importante es que el 98% de la bebida es agua. Yo no sé si ustedes prueban el agua antes de hacer el café, mucha gente solamente agarra el agua y la usa. Pero el agua puede jugar un rol negativo en nuestros sabores del café. Si tenemos un agua con muchos minerales, muy calcificada, que por A o por B hablaba con el otro grupo, que realizaron una limpieza en las asadas o las fuentes de agua donde viene y está clorada y no nos dimos cuenta, el café lo vamos a echar a perder. Entonces siempre es importante que ustedes prueben el agua. Inclusive las marcas comerciales tienen diferente sabor de agua. Entonces tenemos que encontrar un agua que sea lo más neutra posible para nosotros poder realizar la mejor extracción posible. Entonces se acerca Navidad y le van a pedir a Santa Claus un calentador de agua eléctrica, como cualquiera de los dos de la fotografía. El de arriba tiene una base y esa base negra permite que ustedes controlen la temperatura, entonces el agua siempre va a estar en el margen de temperatura que ustedes le pongan en el set. O el de abajo, que es una cafetera también cuello de cisne, pero hay que estarla rellenando cada vez que la vamos a usar. Tercer punto importante. Repasamos los primeros dos, café. El segundo, agua, temperatura del agua. Y el tercero tiene que ver con el grado de molienda. Esto es sumamente importante porque va a definir, una vez que nosotros sepamos el café, sepamos el proceso y definamos cuál método queremos o queremos más apropiado para nuestro café, vamos a tener que definir la molienda que vamos a usar en ese método. Entonces, para métodos donde el tiempo de contacto va a ser mínimo, utilizamos moliendas más finas. Pero cuando vamos a necesitar que el tiempo de contacto sea mayor, vamos a utilizar moliendas más gruesas. Y para esto tenemos el parámetro de altitudinal que les dejé en la diapositiva anterior para ir teniendo una base de cuánto tiempo vamos a necesitar para realizar la mejor extracción en cada café dependiendo de la altura a la que venga. Dependiendo del método que vayamos a usar, es la molienda que vamos a recomendar. Y le contaba al otro grupo que yo comencé con un molino como el que está en la parte de arriba, que al final de cuentas no es un molino, es un aspa que da vuelta con revoluciones por minuto y eso lo que hace es quebrar el café, no es molerlo. Pero bueno, duré 4 años porque era lo que podía pagar. Luego ya fue evolucionando, comprando molinos manuales en un principio, pero con muelas cónicas que pudiera graduar y que me dieran una granulometría más constante, consistente. Y ya después se van adquiriendo otros equipos, pero ustedes podrían comenzar para entender la naturaleza de las moliendas y los tiempos de extracción
podrían comenzar comprando uno de estos de arriba, que la verdad son bastante cómodos. Y eso por lo menos para que se generen el hábito de comprar café en grano y poderlo moler al momento que lo van a utilizar. Aquí tienen una escala, por ejemplo, de las moliendas. El coffee maker, normalmente ustedes van a encontrar que las moliendas para coffee maker son finas, porque el coffee maker lo que tiene es una válvula que trabaja por peso de agua. Entonces, cada vez que ella siente que el agua llegó a cierto peso, libera, el tiempo de contacto de mínimo. Pero, de acuerdo a otros métodos, como la prensa francesa, por ejemplo, que el café va a estar sumergido en el agua, entonces ahí sí es necesario que trabajemos moliendas más gruesas. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la receta, que sería lo que llaman en café ratio o lo que ustedes quieran definir como la relación entre el café versus el agua. En esta parte las cucharadas no juegan. El tema de las cucharadas es un tema muy interesante. Yo paso peleando con los chefs aquí en Nestlé, en todo Centroamérica, porque normalmente me dicen una receta y me dicen una pizca de sal, o una cucharadita de azúcar, o una cucharadita de canela, y eso no me define nada. No me dicen cuánto es esa cucharadita, o cuánto es esa cucharada, o cuánto es esa pizca. Entonces vamos a utilizar esta relación. 6 gramos de café versus 100 gramos o mililitros de agua, porque la relación es 1:1. Ustedes pueden hacerlo de la siguiente manera. Si quieren hacer medio litro de café, utilizan 30 gramos de café. Si quieren hacer 1 litro de café, utilizan 60 gramos de café. O bien lo sacan por regla de 3. Pero la proporción siempre va a ser la misma. No les recomiendo sacar regla de 3 para cantidades mayor a 1,5 litros, porque ahí sí vamos a tener que cargar un poquito más el café para que nos dé la misma relación de sabor. Por debajo de 1 litro, de 1,5 litros, sí podemos usar regla de 3. Ahora, ¿cuál es el propósito? Uno, que el café rinda, porque al final de cuentas, si vamos a pagar por un specialty que es un poquito más caro, tiene que darnos el mejor sabor, que es el punto número 2. Lograr a través de esta receta extraer y maximizar cada sabor presente en el café. Y esto nos va a dar como paso generar una taza balanceada y gustosa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber de ese café, a qué sabe, qué tal está, qué tanto balance y qué tanto gusto. Queremos experimentar la acidez, queremos experimentar el cuerpo, queremos experimentar el sabor residual, pero pónganse a pensar ustedes, ¿qué pasa si a ustedes les sirven una comida muy salada? Solamente la sal es lo único que van a reconocer y no van a reconocer absolutamente nada más. Si ustedes se ponen a pensar que les den una comida muy dulce, ustedes van a quedar empalagados, pero no van a presenciar o a poder disfrutar otro tipo de sabor. En café, lo importante es que nosotros no generemos amargos, ásperos, incómodos, poco agradables, sino que la taza tenga un balance en donde yo pueda experimentar los diferentes puntos de sabor en mi lengua. Entonces, para eso, nosotros trabajamos la dosis recomendada de la forma que se las estoy planteando acá. Eso no quiere decir que al final no vayamos a poder hacer cambios, pero para poder evaluar un café, la primera vez que me lo traen, lo mejor es ser lo más consistentes y apegados a la receta posible para no generar variables que me hagan que el café sepa diferente. El otro regalo que le van a pedir a Santa Claus, una báscula digital. Y esa báscula digital, ojalá sea de marcas de café. Hablemos de Ario, hablemos de Tiamo, hablemos de Calita, y para los que tengan un Santa Claus muchísimo más bonachón, que les regale una caja. Esas tienen hasta Bluetooth y todo. Ahora, la quinta parte, la que repasemos las cuatro: el café, la temperatura del agua, la molienda y la relación o receta. Ahora vamos a ver el quinto punto, que tiene que ver con la dosificación. Normalmente nosotros enseñamos a usar 4 aplicaciones de agua para un café que venimos conociendo. Y todo lo que les estoy hablando en este modelo de receta es para un café nuevo, que vengamos conociendo nosotros. No es para un café que ya conozcamos, porque probablemente ya podemos irlo modificando en cantidades. ¿Qué es lo que se recomienda? Algo que se llama la preinfusión. ¿Qué es la preinfusión? La preinfusión nos va a ayudar a entender qué tan fresco está el café. ¿Por qué?
Porque si el café está muy fresco, en el café no es como en el pan caliente que uno dice qué rico, está recién horneado y está fresquito. En el café eso no aplica, porque un café fresco lo que va a generar son sabores ásperos y es astringencia en el paladar porque va a estar muy lleno de gas, entonces va a estar muy efervescente. En la foto que ustedes ven acá, la tomé hace 2 semanas en El Salvador, que una chica empezó a hacer un V60 con un café que tenía mucho gas. Entonces ella no preinfusionó. Entonces en la foto ustedes pueden ver que hay 3 capas de café. Está la parte de abajo, que es donde está el pico del cono del filtro. La segunda capa, que es como un circulito, y después de eso hay un hueco hasta la tercera tapa de arriba. Esa distancia entre todo eso la hizo el gas. Es como cuando ustedes hacen Coca-Cola con helados, que se hace un espumarajo hacia arriba, un montón de burbujas que se empiezan a crear y conforme las burbujas empiezan a estallar, se empieza a hacer un hueco hasta que ustedes llenan al líquido. Es lo mismo que pasa con el café. Entonces, la preinfusión lo que va a decirle al café es, bueno, yo sé que usted tiene gas. ¿Qué tanto gas tiene? Cuando él se expresa, ese proceso se llama blooming, esa reacción química, ustedes la ven y dicen, ok, tiene mucho gas. Voy a darle un tiempo prudencial para que ese gas salga de la partícula de café, porque yo necesito que el agua entre. Y no me sirve que ellos estén peleando o estén chocando como fuerzas físicas, una intentando salir y la otra intentando entrar, porque yo lo que quiero es extraer sabor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preinfusionar para poder entender cómo está el café. Si el café hizo pocas burbujas, una preinfusión de 30 segundos es más que suficiente. Si el café hizo mucha efervescencia, una preinfusión de entre 45 segundos a 1 minuto es más que suficiente. Una vez que preinfusionamos, que la recomendación es preinfusionar con el doble del café en agua, o sea, si usamos 40 gramos de café, usamos 80 gramos de agua. Por eso la receta de 40 gramos de café versus 680 mililitros de agua es la matemáticamente más sencilla de poder trabajar en aplicaciones. ¿Por qué? Porque si yo utilizo 40 gramos de café, voy a preinfusionar con el doble, o sea, con 80. Me van a quedar 600 mililitros de agua, que los puedo partir en 3 aplicaciones más, de 200, 200 y 200 para un total de 680. Entonces, ustedes pueden utilizar esta receta para hacer evaluaciones de cafés nuevos. Ya después de eso, ustedes van a decidir si le ponen más o menos agua, si le hacen más o menos aplicaciones y también tienen que verlo dividido en la cantidad de tiempo que les sugerí en la diapositiva que estaba arriba, de acuerdo a la altitud del café. Entonces, agarran 2 minutos 30 y lo dividen entre 4 aplicaciones, tomando en cuenta el tiempo de preinfusión y empiezan a aplicar según el tiempo. Por eso es que las básculas que tienen peso y timer o cronómetro son las más ideales, porque así podemos estar concentrados en un solo punto, que sería en el peso y en el tiempo. No se pueden dejar islas de café. Las proporciones de café no pueden estar sin aumentar. Y es indispensable, como les dije, el cronómetro o medidores de tiempo. Si el café está muy gaseoso, recuerden dejarlo un poquito más de tiempo. ¿Cuál es el rango máximo de tiempo para una extracción por filtración? Yo lo que más recomiendo son 5 minutos. No más que eso. ¿Por qué? Porque probablemente después de los 5 minutos vayan a empezar a extraer sabores poco gustosos que no los quiero en mi taza de café. Entonces es sumamente importante para ustedes lograr entender y recibir la información de la persona que les lleve el café para ustedes ir armando toda esta receta que les acabo de exponer acá con los puntos críticos de control. Ok, ¿de dónde viene tu café? Viene de X región. ¿Qué altitud tiene? Tiene una altitud de menos de 1200 metros. Entonces ya ustedes acomodan su formato a no tener una extracción mayor a 3 minutos. ¿Qué proceso es? Es un proceso miel. Ok, si es un proceso miel, entonces yo tengo dulzores, entonces quiero evaluar temas que no tengan tanto que ver con la consistencia del cuerpo. Hago un filtrado con un filtro de papel. Porque la persona que trae un miel normalmente no está tan interesada en el tema del cuerpo como tal, sino más que todo en otro tipo de sabores, limpieza, sedosidad de taza, brillo y demás. Entonces uso uno con filtro de papel.
Ok, si es una persona que les trae un café lavado, es una persona que sí está interesada en entender la acidez del café, el cuerpo del café y el resabio del café. Entonces usamos cualquier método de filtrado que no vincule un filtro. ¿Por qué? Porque el filtro es papel y el papel va a absorber aceites. Y yo quiero entender mi café completo. Entonces utilizo un método, perdón, que no tenga ningún filtrado que me vaya a absorber ese cuerpo. O sea, no telas, no filtro de papel. Entonces pensemos en un IVA solo, pensemos en una greca, pensemos en una prensa francesa, que son métodos que no tienen absolutamente ninguna vinculación de otro agente, más que la separación de sólidos y líquidos. Si es un café anaeróbico, igual. Si es un café natural, igual. No que no se puedan hacer en esos métodos. Cualquier café se puede hacer en cualquier método. El asunto es cuál es el método específico que le va a dar mejor paladar o mejor sensación a mi café. Entonces, si vemos la aplicación de los puntos críticos de control, esto se los voy a ir pasando para que ustedes lo tengan ahí en la presentación. Acá pueden sacar ustedes modelos del tema de cada uno de los métodos y cómo funcionan. Acá yo lo hice con recetas específicas después de haberlas probado. Ustedes pueden utilizar la receta base que les di de 40 versus 680 y después de eso empezar a aterrizar la receta en función de lo que les estoy exponiendo para cada una. Esta es con la prensa francesa, que como es un método de inmersión, la molienda tiene que ser más gruesa. ¿Por qué? Por el tipo de contacto con el agua. En este caso, para un café que yo utilicé, eran 30 segundos porque no tenía mucho gas. Y todo lo demás se lo doy en una sola aplicación. Aquí está el paso a paso de la prensa. Le comentaba al otro grupo que es una mala práctica que después de hacer el paso 3, que es bajar el émbolo para generar la separación de sólidos y líquidos, dejen todo el líquido de la prensa ahí, porque el café va a estar en contacto con el agua aún hayamos bajado el émbolo. Entonces lo mejor es servirlo todo. Hagan una prensa completa y sirven la prensa dejando un poquito de café abajo para que los sedimentos se queden ahí y no los pasemos a las tazas y servimos el 100% de la prensa. Si no, no la vamos a tomar toda, lo servimos en otro recipiente, pero no lo dejemos en la prensa porque va a estar siempre realizando extracción de café. Aquí está el paso a paso, preinfusionamos, aplicamos el total del agua, tapemos. Recuerden lo que hablamos del tema de los aromas. No queremos que esos aromas se vayan porque forman parte importante del sabor. Entonces con eso lo encapsulamos un momento, pero tapar no quiere decir bajar el émbolo. Es solamente poner la tapa. El émbolo lo bajamos después del tiempo que nosotros hayamos definido. Otro tema importante con la limpieza de la prensa. La prensa, el émbolo tiene tres partes. Casi que todos los émbolos se zafan, tienen una rosquita en la parte de abajo. Entonces acostúmbrense a que después de que hacen la prensa y lavan el recipiente, nunca con jabón, zafen o desarmen el émbolo para que las tres partecitas las puedan lavar independientemente y después cuando la vayan a volver a hacer, la vuelven a montar. Hay gente que no sabe que esa pieza se zafa y tiene cafés ahí desde los abuelos. Entonces, lo mejor es lavarla bien. ¿Cuáles son las características de una prensa? Tiene un cuerpo alto. ¿Por qué? Porque la textura está compuesta por los aceites que yo no le quité. No hubo absorción de nada, solamente hubo separación. Y la sensación es levemente arenosa porque como el émbolo no es un filtro, los sedimentos van a quedar ahí en función del paladar. A mí la gente me pregunta, ¿cuál es su método favorito para poder trabajar o probar en un café nuevo? Yo prefiero mil veces sacrificar esa sensación levemente arenosa, pero tener el 100% del cuerpo del café en la taza, que generarle brillo o generarle limpieza a la taza, pero perder cuerpo. Entonces, la prensa es el método que yo siempre uso para un café nuevo. Ya después de probarlo, tomo decisiones en qué otro método hacer. Este otro método es el V60, muchos de ustedes lo conocen. Los invito a hacer este ejercicio que hice, que les mostré ahorita, de hacerlo dividido en cuatro partes, para que ustedes prueben y se den cuenta que la temperatura del agua en los primeros 2 minutos de extracción es fundamental. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ponen el V60 en un recipiente, hacen la preinfusión. Al minuto, quitan el recipiente y ponen uno nuevo. Agregan los 200 mililitros y lo dejan caer. Quitan el recipiente y ponen uno nuevo. Agregan los otros 200 mililitros y lo dejan caer.
quitan el recipiente y agregan los últimos 200 mililitros. Y prueban el sabor del café en cada una de esas etapas. Y se van a dar cuenta que la definición de sabor de una taza siempre está en los primeros 2 minutos cuando el agua está más caliente. Entonces ahí ustedes pueden entender la necesidad de la temperatura del agua y la extracción de los sólidos solubles en los primeros minutos y cómo la última parte del café prácticamente se convierte en el llenado de taza. No que no sea importante, porque siempre tiene cierto saborcito a café, pero no es tan importante como los primeros minutos. Esto es lo que hacemos normalmente en un V60. Colocamos el filtro. Recuerden que el filtro siempre hay que humectarlo para quitarle pedacitos de papel que quedan. Botan el agua y ya ahora sí están listos para utilizarlo. Con esa misma agua calientan el método, el pichel que normalmente trae o el recipiente donde estén para calentarlo. Preinfusionan y hacen la misma ley de las 4 aplicaciones. Preinfusión, 1, 1, 1. ¿Qué pasa con el V60? Tiene un cuerpo medio. ¿Por qué? Porque los aceites muchos se quedaron en el filtro. La taza es muchísimo más limpia porque no hay sedimento. Y es más sencillo encontrar cierto tipo de sabores que la prensa no nos permite encontrar. Es uno de los métodos más versátiles y que la gente más le gusta usar. Pero también tienen que tomar en cuenta ese pequeño dato de que pierde el cuerpo. Y que es el Chemex, para los que han estado en clases presenciales conmigo y los que van a estar en clases presenciales, saben que yo no soy muy fan de este método. Pero el tema del método es importante porque, bueno, también es muy bonito, aunque parece un florero, pero es bonito. Y el filtro que utiliza es un filtro muchísimo más grueso. Es un papel mucho tiene más grosor, entonces va a haber más absorción de sabor, de aceites, perdón. Para todos los que les guste el Chemex, yo les recomendaría que en vez de usar el filtro de Chemex, utilicen filtro de V60 número 3, que es más poroso y menos grueso, entonces absorbe menos ese tema de los aceites. Sin embargo, el problema más grande que tiene el Chemex es que solamente tiene un canal de oxigenación. Y entonces, toda la presión de vapor que se genera en la cámara de abajo no permite que la extracción caiga bien, entonces la hace más lenta. Entonces, para los que les guste el Chemex, utilicen moliendas de medio gruesa a gruesa para que puedan quitar ese efecto que ya por diseño el Chemex tiene como defectuoso desde mi punto de vista. Y es la misma aplicación, de 4 o 5 aplicaciones con los mismos tiempos. Recuerden que si ustedes usan cafetera cuello de cisne, lo que ella permite es la precisión a la hora de hacer la extracción. Entonces hagan extracciones en espirales desde el centro hacia los lados y desde los lados hacia el centro para que generen turbulencia. El Chemex es un método que de cierta forma mantiene mejor la temperatura por el tema del vidrio que está temperado. Recuerden que todos los métodos después de realizar la extracción siempre tienen que homogenizarlos para que los sólidos que cayeron en la primera etapa se mezclen con todo lo demás y al final de cuentas el recipiente se ve bonito en la mesa. Iba a decir el florero, pero bueno, yo no lo voy a tratar mal. El recipiente se ve bonito en la mesa. ¿Qué tiene esto? También un cuerpo medio porque mucho quedó en el filtro. Es un café mucho más aromático. Es ideal para procesos mieles o naturales. Igual, ahí les pongo, no lavar con jabón que tenga olor, no es un florero, eh, y dejar enfriar el café del filtro para que lo puedan tratar como abono natural para las plantas. ¿Qué les va a permitir el Chemex? Decantar mucho. Oxigenar, homogenizar en el tema de la evaluación del aroma sí tiene mucho sentido porque el cuello permite esa oxigenación y se trabaja mucho mejor la parte aromática. Como resumen, entonces no tardamos más de 10 minutos en preparar cualquiera de estos métodos. Obtenemos las mejores características de los cafés especiales. Son cómodos en precio, o sea, con una pequeña inversión podemos comprar varios. Y aunque sea por un ratico, nos olvidamos del coffee maker, que es lo más rápido y podemos nosotros intervenir en el proceso de una forma más activa. Podemos experimentar diferentes recetas. Resaltamos los atributos del café en cada taza porque nosotros vamos a poder tomar la decisión según el café que tenemos, con la molienda que tenemos, qué método de extracción vamos a utilizar. Nos genera una conversación entretenida porque en 5 minutos se puede conversar mucho. Y tenemos la excusa de decirle a la gente, yo pongo el café y ustedes traigan el pan y los bocadillos.
eso es un poquito de lo que quería exponerles hoy. Normalmente termino un poco antes porque me gusta mucho el periodo de preguntas, así que 100% atento a que me pregunten lo que gusten. Bueno, muchas gracias, Ejérico. Vamos a dar lectura, ¿verdad? Algunos comentarios y también a las preguntas. Jairo Cruz nos dice bendiciones. Bueno, tenemos muchos saludos desde diferentes países. También un saludo a ustedes jóvenes, ¿verdad? Que nos miran a través de pues, la plataforma, obviamente, de Zoom, Facebook Live, YouTube, Telegram. Gracias. Y pueden hacer sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas. Y nosotros les vamos a estar dando lectura. Bien. Nelson le dice saludos al máster Jerico. ¿Sí? Saludos, Nelson. Barista de Honduras. Sí, hombre, lo tenemos ahorita allá por la zona centro del país en Comayagua, anda con el aula móvil. Buenísimo. Sí, bueno, tenemos por acá una pregunta de Francisco Norberto. ¿Se puede hacer vino de café? Vamos a ver. Se pueden hacer fermentaciones de café. El vino es una fermentación de una fruta. Entonces, podemos hacer fermentaciones de café, que de eso es lo que se hace con los cafés anaeróbicos. Bien, bueno, Jorge Insuasti, buenas noches desde Nariño, Colombia, zona cafetalera y volcánica como características. Excelente, un saludo, Jorge. Bueno, hace una consulta, de hecho, Jorge también. ¿Qué son los tiempos de contacto? Ok, los tiempos de contacto es el tiempo que lleva el café con el agua. Este, Básicamente en eso se resume el tiempo de contacto. Es lo mismo que si ustedes van a cocinar un bistec, no sé, un pedacito de carne, que sea más delgado, el tiempo de calor que va a llevar ese bistec en cocinarse bien o ese pedazo de carne es diferente a un pedazo más grueso. O si es una carne dura, si ustedes la cocinan en un sartén versus si la ponen en una olla de cocimiento lento. O sea, ese tiempo de contacto del agua con el café va a definir mucho tema de sabor. Entonces, eso es el tiempo de contacto. Te perdí el audio, Julio. Perdón, disculpe. Judy Cordero nos hace una consulta. ¿Puede almacenarse café molido en bolsas plásticas y luego café de yute? Café molido. Ok. Bueno, ya el café por estar molido está expuesto. Las bolsas plásticas te pueden ayudar a mantener el sabor de cierta forma consistente. Lo que pasa es que el saco, bueno, estando dentro de la bolsa plástica, el saco de yute lo que va a hacer es darle protección sobre el tema de la luz. No va a generar otra protección adicional. Más bien a veces es complejo porque si no lo guardas en una bolsa, el yute bota a pelo y probablemente se te contamine más bien el café. Listo, bueno, tenemos también varios comentarios desde Facebook Live. Brian Jesús Pilarte, saludos desde Panamá. Martín Miranda, saludos desde la Iguala Lempira. Alejandro Estrada nos hace una consulta desde Facebook. ¿Cómo afectan los métodos de procesamiento, lavado, natural honey al perfil del sabor? Bueno, montones. O sea, hay métodos que vienen a mejorar el perfil de taza. De hecho, el café anaeróbico nació como un proceso para poder mejorar el perfil de taza de cafés que en sus condiciones normales no daban una taza sólida. Entonces, era súper importante en este caso darle una ayudita, por así decirlo. Los procesos de beneficiado nos permiten, al menos mi café, por ejemplo, está sobre 2100 metros. Entonces, mi café ya por sus condiciones y sus características es mejor hacer un proceso beneficiado que mantenga el mucílago que el café produce. Pero hay cafés que saben mejor lavados. Eso depende mucho de lo que vos como dueño del café o como productor quieras hacer y vos como consumidor quieras probar. Bien, tenemos otra consulta también, siempre a través de Facebook. Lee Emanuel nos pregunta, ¿cómo se hace una preinfusión? La preinfusión es que vos agregás el doble de la cantidad de café en agua. O sea, si usas 40 gramos de café en un V60, por ejemplo, le pones 80 gramos de agua tratando de humectar toda la cama de café. Eso es lo que genera una preinfusión. Entonces, con eso vas a ayudarle al café, porque el café es poroso, a que se abra, se expanda y nos deje
que el agua ingrese para poder extraer el sabor. Bien, también tenemos una consulta aquí a través de Zoom. Juan nos pregunta, ¿cuánto tiempo de tostado debe tener el café para una buena taza? Mira, depende de lo que vayas a usar como método. Nosotros hemos visto en competiciones, bueno, he sido juez de competiciones nacionales e internacionales, los baristas normalmente, como conocen su café, ellos entienden que el café va a saber diferente de acuerdo al tiempo de reposo. Si tuviésemos que hablar de una norma o de un modelo para poder acomodarnos, un café para métodos de infusión con 48 horas desgasificando es un buen tiempo. ¿Por qué? Porque vos, como vas a hacer una preinfusión, vos puedes controlar ese tiempo de escape del CO2 del grano. En una máquina de espresso no, porque vos lo estás poniendo en la canasta, lo estás poniendo para extraer, pero no te estás fijando la reacción que tiene ese café. En un espresso, una máquina de espresso, normalmente recomendamos de 8 días en adelante de reposo. Bien, bueno, tenemos también otra consulta por Samuel Pérez a través de Zoom. Buenas tardes. ¿Por qué el café se vuelve gaseoso? Mira, el café normalmente cuando se hace el proceso de beneficiado húmedo, el café se lleva a tener humedad. Lo normal que nosotros recomendamos en la industria de specialty es entre 10 y 12% de agua. Cuando lo metemos a tostar, nosotros estamos haciendo que esa agua se evapore, por así decirlo. Entonces la estamos convirtiendo en gas. Entonces, el café, una vez que entra al tostador, tiene una fase de deshidratación, que es donde él absorbe calor y llega al piso de temperatura y a partir de ahí empieza a recuperar este, temperatura para poder empezar toda la fase mallar y todo lo que tiene que ver con desarrollo del grano. Entonces, durante todo ese tiempo se está perdiendo agua y esa agua se convierte en dióxido de carbono. Entonces, ese CO2 quiere escapar del grano porque el grano sigue botando gas. Entonces, esa agüita que quedó en el grano de la fase de beneficiado húmedo y seco es la que está produciéndose en gas. Bueno, excelente. Quiero Dentro de enviar otro montón un... de componentes físicos químicos que arrastra, pero no nos vamos a meter en tanto detalle. Así es. Bueno, también un saludo a todos los muchachos que nos miran a través de YouTube, a Ricardo Díaz, Romagosa, ¿verdad? Buenas noches, dice desde Costa Rica. Nidia Peláez nos está viendo desde el Valle del Cauca, Colombia. Ovidio Flores desde Honduras. Goku 502 dice Claudio, muy buenas noches desde Guatemala. Bueno, un saludo a todos ellos, ¿verdad? Que siempre están en sintonía de jóvenes caficultores a las 6 de la tarde. Bueno, los que están por allá por Sudamérica, 7 de la noche aproximadamente, se conectan ahí. Y gracias por estar siempre en sintonía, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos por acá también más preguntas, Érico. Bueno, Nos hace una consulta Samuel Pérez. ¿Qué características tiene que tener el agua para, muy parecido a las preguntas que tuvimos ahora a las 2 de la tarde, ¿verdad? ¿Qué características tiene que tener el agua para tener un buen sabor en el café? mira, cuando son aguas normales para nosotros que no estamos compitiendo ni nada y solo queremos un buen sabor, es un agua neutra. Hay aguas que por el tipo de proceso que tienen para neutralizarla más bien saben muy dulces. Entonces tenemos que evaluar un sabor de agua. De hecho, en Honduras me hizo gracia que probé 5 marcas diferentes de agua y solamente una me pareció neutra. Habían aguas que estaban muy dulces, otras había mucho calcio, otras tenían como más sodio. Entonces lo importante es que vos probés un agua en donde no le sintas ningún sabor que te vaya a afectar el sabor del café. Porque no es el propio café el que va a extraer, sino ya el agua va a venir con un sabor adicional. Para cuando se hacen competiciones, incluso se le mide el grado de iones y se mide la dureza al agua. O sea, ya ahí sí estamos hablando porque vas a ir a competir, entonces le haces un análisis químico al agua que vas a usar. Pero de momento, con que el agua no tenga sabores incómodos, principalmente esos dulcetes que normalmente tienen las aguas filtradas, puedes usar. Muy bien, también tenemos otra consulta por acá. Bueno, Lorena Herrera nos dice, muchas gracias por tan excelente clase. Orson Hernández nos pregunta, ¿qué filtro recomienda en origami? Mira, el origami es
interesante porque a la hora de vos hacerlo, bueno, se llama origami por poder encogerlo y poderlo abrir, yo recomiendo siempre para todo filtros de V60 y ojalá de los de bagazo de caña, no de los blancos. Yo soy daltónico, no podría decirte qué color es el de bagazo de caña, pero es el que no es blanco, porque normalmente los que son blancos tienen un tratamiento químico. El de bagazo de caña incluso es hasta biodegradable, es compostable. Entonces te recomendaría uno de V60. Ahora, de V60 hay V60 1, 2 y 3. Entonces nada más medí de qué tamaño es tu origami y usas alguno de los tres, el que le quede a tu filtro. Kenny Amador hace una pregunta, la verdad es que no logro interpretar bien qué quiso decir, pero ¿por qué el café tiene tantas complicaciones para tomarse? No sé si se Yo refiere, sí lo entiendo. sí, Probablemente es un bueno, tema de que todo lo que viste y probablemente vos lo único que querés hacer es tomar café. Sin embargo, cuando ya nosotros andamos hablando de un tema en la industria del specialty coffee, para algo estás pagando caro. Entonces, parte del conocimiento que debe tener un barista es poder sacarle el mayor provecho a ese café para que su cliente o uno mismo pueda disfrutar de los mejores sabores. Entonces, tal vez no es un tema que sea tan complejo, pero sí es un poco más ritualizado. Ahora, evidentemente los que andamos en este mundo nos encanta hacer todo este montón de cositas para que el café sepa mejor y poder sacarle más provecho. No, no quiere decir que a todas las personas les guste. Otro tema importantísimo, el café que vos te tomas en la mañana, vos buscas una característica que te dé diferente a un café que tal vez te quieras tomar en la tarde, sentada viendo una novela o leyendo un libro o compartiendo con tus amigos. Entonces, también depende mucho del tiempo de consumo, el café que vayas a usar y cómo lo vayas a hacer. sí, tremendo. Y ya entendiendo las preguntas que nos hace, cuando venimos empezando, uno toma un café torrefacto y es café, pues, o sea, para uno es Ya. café, pero Y ya cuando, eso es sí, ya uno de los peores insultos para alguien de café. Cuando yo le hago un café a alguien y le digo, ¿a qué sabe? Y me dice, a café. Y le digo, "¿Entonces ¿para qué dice nada? O sea, te vas a ver a sí. café, cualquiera que sea, ¿no?" Sí, yo recuerdo, siempre les comento a ellos que la primera vez que probé un café diferente fue cuando probé un geisha, que tenía un saborcito por ahí a cítrico, ¿verdad? Mandarina específicamente. Fue algo sobrenatural, o sea, yo no había jamás en mi vida probado un café que tuviera, digamos, estas características afrutadas. Todo el tiempo un café. Aquí tenemos diferentes marcas en Honduras, ¿verdad? De café que uno toma en la mañana con una semitona por ahí, pero no hace diferencia, ¿verdad? Hasta cuando ya te empezás a meter ahí y ya la lengua como que comienza a tomar ese sentido organoléptico y empiezas a diferenciar cosas. Tremendo. Bueno, ya para ir cerrando, Jerico, porque ya casi llegamos a la hora. Nelson Bonilla, bueno, nos hace comentario, excelente, muy buena clase, muchas gracias por el conocimiento impartido. Y Nelson nos hace una consulta por acá. La composición del agua, ¿qué tanto nos va a afectar nuestras recetas? Es decir, ¿sus minerales pueden potenciar nuestro café? Pueden potenciarlo, pero también lo pueden dañar. Y lo más normal es que lo dañen, no que lo potencien. Entonces, por eso tenemos que saber en la composición que tiene el agua cómo van a estar esos minerales. Es diferente el agua que usted toma en una zona alta al que toma en una zona baja. Entonces, a lo que toma la gente, digamos, en las capitales, que es como la zona que tiene más población, tienen que tratar el agua más para que llegue a toda la gente posible de una forma potable, entonces tienen que ponerle más cositas para que el agua se mantenga. Todo eso es necesario de ver. Creo que el tema del agua es incluso existe un curso de aguas cuando uno quiere ser catador Q. Es una de las materias científicas más bonitas que tiene el café y creo que eso sí tendría que tener todo un desarrollo de una clase específica para poderlo explicar. Sí, tenemos, bueno, otras preguntitas por acá. Nos hacen comentarios, saludos desde Honduras, muchas gracias por las respuestas. Y nos están pidiendo el link de asistencia, jóvenes. Ahí les estamos compartiendo el link para que ustedes puedan llenar, ¿verdad?, su asistencia. Eh, y vamos a cerrar con esta pregunta de Francisco Pérez. ¿Qué tiempo se puede guardar? ¿Cuánto es el tiempo en que se puede almacenar el café caliente en un termo? Mira, no me estoy viendo porque me apagaron las luces de la oficina ya, pero aquí estoy. Ah, bien, te escuchamos. Eh, Mira, eso depende mucho del termo, porque hay termos que te permiten mantener temperatura hasta de 8 horas.
Entonces, obviamente, entre más caro el termo, más puedes mantener la temperatura porque mejor es el material. Entonces, depende mucho de, del tipo de termo. Si usas de marcas de café, por ejemplo, hay una marca que se llama Espro, que los termos son buenísimos y un termo pequeño te aguanta hasta 4 horas con temperatura, a como si usas un termo que compres en algún lugar más baratico y probablemente te aguante 1 hora. Eso depende mucho del termo. Los perdí, chicos. Dios santo. Qué Y barbaridad. ahora sí te medio veo y te medio escucho. Sí, me lograste. Ok, ya me conecté. También, como que nos pusimos de acuerdo, se fue la energía acá. Bien, ya vino. Ay, bueno. Bueno, tenemos la última pregunta ya, Jerico, para aprovechar. Derek Echeverría nos consulta cuál es la diferencia con el método Bandola, originario de nuestra Costa Rica. Mira, Bandola, yo fui el primer barista en usar Bandola en Costa Rica. Cuando Minor lo inventó, Minor Alfaro es el creador de la Bandola, lo que quería era mejorar la experiencia a nivel de ergonomía de un Chemex. Porque el Chemex normalmente, como les digo, tal vez fue un invento que hizo este señor en su laboratorio con los tubos Petri, pero nunca pensó en tirarlo a una cafetería. Entonces, a nivel ergonómico, el Chemex es complejo de poderlo utilizar. Entonces Minor lo que hizo fue que basado en ese método, generó un diámetro mayor en donde se pone el filtro, le puso el asa o la agarradera para poder girarlo. El barro también permite mantener mayor la temperatura porque es un barro cocido y el pico, que es el pico de sidra, es uno de los picos más eficientes. Entonces, lo que se buscó fue eso, a través de la experiencia del Chemex, mejorarlo ergonómicamente y poder generar una experiencia distinta. Cuando yo lo empecé a usar, era muy complicado porque no había oxigenación y demás. A partir de ahí le hicimos los cambios y ahora la bandola es lo bonita que es ahorita. Bueno, belleza, gracias a todos por estar con nosotros, ¿verdad? Y por haber estado toda esta semana. De hecho, hoy es el último día de clases, ¿verdad? Para esta semana. Recuerde que teníamos 2 semanas todavía más de clases. Ya casi terminamos el curso integral y sé que cada una de las clases pues está haciendo ese aporte, cada una de esas cápsulas de conocimiento que cada uno de nuestros expositores nos están trayendo. Así que muchas gracias, Ejérico, ¿verdad? Por aportar aquí tu conocimiento a jóvenes caficultores. Sabemos que sos alguien que tiene muchas ocupaciones, pero has apartado estas 2 horas y yo sé que los jóvenes, al igual que nosotros, también te lo vamos a agradecer. Te lo agradecemos muchísimo ya de entrada, ¿verdad? Así que pasen un feliz fin de semana, llenen su asistencia. Los que todavía no se han puesto al día, pónganse al día. Les vamos a estar compartiendo el link de las clases y de la asistencia para que aquellos que no han visto su clase puedan verla. Recuerde que la clase queda grabada en YouTube y también queda grabada en Facebook para que usted la pueda ver en diferido. Nos vemos el siguiente lunes y nos vamos a estar comunicando con ustedes porque es posible que hagamos un pequeño cambio, ¿verdad? En el horario. Es posible que demos una sola clase, una sola transmisión a las 6 de la tarde, pero eso se lo vamos a estar informando a través de los grupos de WhatsApp. Así que pasen una feliz noche, un feliz fin de semana y los dejo con Ejérico para que se despida de ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya entrado mucho más el gusanito de hacer cosas diferentes en café. Prueben muchos cafés, expandan su conocimiento, trabajen mucho en temas de diferentes recetas, diferentes temperaturas de agua, choques térmicos. Por ahí leí una consulta o un comentario sobre el tema del agua fría, es algo que se está usando mucho en competencias internacionales. Todo esto tiene que ver mucho con experimentar. Entonces hagan su propia libreta de apuntes, experimenten e intercambien conocimiento. Recuerden que el café más rico es el que a ustedes les gusta y no tenemos por qué imponerle a los demás que tomen café como nosotros, pero sí tenemos que aprender de cómo lo consumen para mejorar nosotros. Entonces, gracias a todos.